En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Muy buenas tardes, oyentes de La Voz del Derecho. Bienvenidos, como siempre, a Educación para la Vida en Familia. Carlos Fradique Méndez. Hoy nos acompaña Lisset aquí en la cabina del estudio central de La Voz del Derecho. Muy buenas tardes, Lisset. Buenas tardes, Tito. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Soy Tito Martínez Ortiz y estamos con ustedes en esta tarde con el doctor Carlos Fradique Méndez, acompañándolos como siempre con temas de interés en el mundo de la familia. Doctor Carlos Fradique, en esta fecha de hoy, pues vale la pena rememorar históricamente qué fecha importante tenemos en el mes de noviembre. En el mes de noviembre se celebra una fecha pues importante desde el punto de vista de la familia, de la mujer, de la no violencia. Tenemos este mes propuesta una fecha que es el Día de la Mujer, 14 de noviembre, o sea, la semana próxima. Y el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Fechas instituidas para que tengamos en cuenta, para celebrarlas y tenerlas muy en cuenta, sobre todo para qué fueron instituidas, para recordarnos lo importante que es tener un buen trato con un ser que muchas veces no le damos la importancia que merece, que solamente nos mueve la violencia y le hablamos en una forma descortés y estamos interesados en La Voz del Derecho y particularmente en este espacio de educación para la vida en familia, de que vamos a ser lo más precisos y le vamos a reiterar a la sociedad colombiana que debemos cambiar nuestro lenguaje, debemos entrar más en tolerancia y debemos estar más de acuerdo en consenso con nuestra pareja. Pero hoy, con el doctor Carlos Fradique, vamos a desarrollar el tema de la educación. Doctor Carlos, está finalizando otro año. Este es el mes de noviembre en donde los muchachos y muchachas están presentando sus exámenes finales ya en el calendario A. Se estima que van a salir aproximadamente del calendario A unos 600,000 bachilleres y otros 100,000 del calendario B el año entrante, en junio. O sea, en total, aproximadamente son 700,000 bachilleres que salen anualmente. Hay, obviamente, algunos conceptos de gente que se ha dedicado a analizar qué pasa con los bachilleres. ¿Cuál es el dilema de un bachiller que al terminar su año, su grado 11, se gradúa, recibe un diploma, mira su diploma y dice, soy bachiller? ¿Qué quiere decir ser bachiller? ¿Para qué sirve ser bachiller? ¿Qué sabe hacer el bachiller de hoy en nuestro medio? Vale la pena que hagamos ese análisis, ¿no le parece? Don Tito, muchas gracias, Lisset, pero escuchándolo a usted me viene el alma y no puedo callar para recordarle al país que hace 33 años la justicia estaba en llamas en la Plaza de Bolívar. Un grupo insurgente
tomó la decisión loca de tomarse el Palacio de Justicia dizque para hacerle un juicio público al entonces presidente don Belisario Betancur, tratando de dizque repetir la proeza que habían hecho en la República de la Embajada Dominicana antes. No se logró, la fuerza pública reaccionó y se cometió la masacre más repugnante de que tengamos historia en el mundo frente a la justicia universal. El Palacio de Justicia quedó destruido. Profesores nuestros, amigos nuestros, colegas nuestros en esa época en la universidad, ya estábamos en la universidad haciendo... Profesores que nos dictaron clase en la universidad. Fueron de alguna manera masacrados, asesinados. Y la reacción importante del país para eso fue convocar para que vieran un partido de fútbol a través de la televisión. Y se amainó el golpe brutal que se causó a la justicia colombiana hace 33 años. Hicieron la limpieza, reconstruyeron el palacio, los magistrados están otra vez en sus puestos y la historia olvidó esa masacre que yo me imaginé, y en esa época lo comenté: dejen el palacio como está, háganle una cerca y que la gente venga, el mundo entero venga, casi que en un plan turístico, a darse cuenta cómo es Colombia de bárbara frente a la familia colombiana, y dejen las cenizas ahí. No hagan un palacio en otra parte, hagan unos edificios en otra parte para que pueda decorosamente administrarse justicia. Y no se logró. Cada año hacen una misa y dicen que eso fue mal y no ha pasado nada más. No puedo decir que los autores intelectuales y materiales de esa masacre ahora quieren presentarse como salvadores y redentores de la República. El país debe tener una forma de tener una sanción social frente a ese hecho aberrante. Y no le digo más porque me duele el alma cuando recuerdo ese Palacio de Justicia en llamas. Yo tengo en la oficina un pequeño retrato, pequeñito, de María Paz, se llama la escritora, la pintora que me lo hizo, me lo regaló. Yo le hice un pleito que ella en recompensa, en el plus de por haber logrado éxito en esa asesoría jurídica, me regaló, eso tiene más o menos un decímetro cuadrado, una pintura lindísima del Palacio de Justicia en llamas. Y ahí lo veo y lo recuerdo. La gente se le ha olvidado eso. Y tengo la seguridad de que muchas de las personas que nos están viendo se les ha olvidado de esos días, porque fueron 3 días de horror. Distraídos por un partido de fútbol, con la prohibición a Yamil Amad de dar información sobre lo que estaba pasando dentro del Palacio de Justicia. Comencemos entonces por darle un aplauso a los papás de los nuevos bachilleres. Si no estoy mal, se llamaba el bachiller don Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿se llamaba así? El bachiller Cleofás. El bachiller Cleofás Pérez, ¿no? Sí, Cleofás Pérez. O sea, el bachiller. Que se era un título, ponía ese seudónimo, era un título ¿no? académico, pero también tenía cierta representación. Y era un momento en donde las personas sabían un oficio y lo aprendían y lo sabían bien. No era un oficio hecho a las volandas, sino un oficio bien. Y entonces la educación se fue estableciendo por niveles, y me parece que de las personas que históricamente hay que reconocerles el tema de la profesionalización de la educación está Academus en la época griega,
Y está el gran Napoleón Bonaparte, que en su tumba, Los Inválidos en París, cuando uno va a París y entra a la tumba de los Inválidos, donde está Napoleón, es más que un guerrero, es un hombre culto, es un hombre de leyes, es un hombre de Estado, y un hombre que fue capaz de cambiar la fisonomía de lo que en esa época era Francia a través de lo que eran los liceos. Y por eso en el derecho, en el centro francés, las instituciones educativas valiosas son los liceos. Aquí está en Bogotá el liceo de... el liceo francés. El liceo francés. No, el liceo francés, que así se llama. Cervantes en el liceo, ¿no? Sí, liceo Cervantes, sí. Y poco a poco se fue perdiendo esa opción de que el estudiante permaneciera todo el día en la escuela. Hasta el año de 1966, si no estoy mal, la educación era todo el día. Aparecieron mucha gente que no tenía cómo estudiar y entonces el presidente Guillermo León Valencia en esa época dijo: les voy a hacer ya escuelas para todos. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Por la mañana estudian unos, por la estudian otros y por la noche estudian otros. Hizo 3 escuelas, así, sin más ni más. Y comenzó a coger profesores de donde aparecía: usted no está haciendo nada, venga, sea profesor. Siendo que para ser profesor en esa época, dice, lo sabe, había que estudiar, había que hacer la pedagogía, había que ser maestro. Había unos maestros que se llamaban maestros rurales, que eran de 4 años, bien capacitados los muchachos y las muchachas de esa época. Después pudieron hacer su validación para la normalista superior. Y después aparecieron las especializaciones, las licenciaturas. La licenciatura es toda educación post bachillerato. Y aparecieron esas licenciaturas. Hasta cuando apareció después, si no estoy mal, en el año de 1982, la estafa más grande que se le ha cometido a la educación colombiana. Porque es una estafa, que fue la de la promoción automática. ¿Tú sabes algo de la promoción automática, Lisset? ¿O no estuviste en esa época? ¿O tú ya eres posterior a la promoción automática, tu bachillerato? No, si tú estuviste alguna cosa de la promoción automática, de todas maneras allá en tu escuela o en tu colegio no la aplicaban, pero era eso. Y entonces los estudiantes iban al colegio y por el solo hecho de ir al colegio... ¿No perdían el año? No perdían el año. Ah, sí. Ah, bueno. Fue cuando hicieron el cambio de las notas de números a letras, lo que es aceptables. Y pero todo el mundo pasaba. Todo el mundo pasaba, nadie podía quedarse habilitando. Entonces los estudiantes decían: profesor, usted me pasa porque me pasa, o si no la tiene conmigo. Y comenzó la irresponsabilidad más grande desde el punto de vista de la evaluación académica, porque el profesor no podía exigir nada. No podía, porque el estudiante tenía que pasar. Y por la otra parte, el profesor no estaba lo suficientemente capacitado para evaluar el trabajo que copiaba. En esa época comenzó algo que también es absolutamente horrible, que es el copia y pegue. El copia y pegue. Claro. Yo en la universidad tenía copia y pegue y yo le decía: pero ¿usted por qué me va a engañar? Usted no ha hecho eso. Y se ponían furiosos porque yo los descubría. Y yo miraba los trabajos ya antes de eso, pues yo miraba en el computador, ya era muy incipiente, pero tenía posibilidades de decir. Los archivos en esa época no eran tan abundantes como los de hoy y fácilmente se podían capturar. ¿Usted por qué está copiando y está cometiendo un plagio? Ese plagio es un delito. Alguien una vez me llevó una tarea, ya lo puedo decir, hecha en papel de la Procuraduría. Y yo le dije: yo no le puedo calificar eso. ¿Pero por qué? Porque usted está robando a la Procuraduría, eso es un hurto. Utilizando un papel oficial Eso es hurto. En algo personal. Claro. Vea. Y apareció entonces la baja de la calidad en la educación.
No es un problema colombiano, don Tito Lisset, es un problema mundial. Y entonces, después aparecieron la identificación de los oficios. Claro, claro. Usted tiene que prepararse para este oficio. Yo creo que esa especialización de los oficios aparece más tal vez con la cultura japonesa que con las demás culturas por esto. Por lo menos es lo que me acuerdo. Cuando Japón, Estados Unidos con la Segunda Guerra Mundial, se apropió de todos los sabios alemanes. Alemania era una cuna de sabios. Y sigue siendo. Alemania es un país académicamente muy serio. Sí. Y se llevó los alemanes para Estados Unidos para que desarrollaran los proyectos, patentado todo con los gringos. Y después, como no hay nada que no se pague, los japoneses cogieron la tecnología gringa y la minimizaron en Japón. Y entonces los carros grandes que hacían los gringos, los achiquitaron los japoneses. Y comenzaron a hacer todo. Hecho en Japón, con una tecnología absolutamente fantástica, con unas máquinas de precisión absolutamente fabulosas. Y la distribución de los proyectos. Entonces, cuando comenzaron a hacer, hago referencia a esto específico, hacer las camisas en serie. Sí. No era que una camisa la hacía una persona, sino que cada quien le tocaba hacer un pedacito. Usted coloca, corta la parte de atrás, corta la parte de adelante, usted coloca los botones, usted coloca los puños, usted coloca los cuellos. Iban haciendo eso de manera ordenada. Claro. Y fueron apareciendo las especialidades. Producción en serie. Entonces, usted es experto en poner botones. Listo, usted sabe poner botones. Entonces, usted va a estudiar para hacer botones. Listo. A usted no le interesa saber cómo se hacen los botones, no simplemente aprender a colocar los botones. Y eso todavía existe como necesidad en el mercado de lo que llaman la economía naranja, pero lo que llaman el emprendimiento, lo que llaman la posibilidad de crear empresa, eso existe. Entonces uno coge, yo le pregunté a alguien que quería tener el puesto, yo soy diseñador gráfico. ¿Y usted qué sabe hacer? No, yo soy diseñador gráfico, pero ¿eso qué es? ¿Usted qué sabe hacer? Dígame qué sabe hacer. Y entonces yo le digo en dónde lo puedo ubicar. Y la persona se molestó por eso, pero es que uno no puede decir, no, yo soy abogado, nómbreme de juez de familia, nómbreme de juez penal, nómbreme de administrativo, nómbreme de asesor jurídico, tal. No, uno tiene que saber que tiene una línea de trabajo y que esa línea de trabajo es en la que uno se puede desempeñar de manera decente. Esto para decirle, don Tito Lisset, que los estudiantes que están terminando su bachillerato y que de sopapo no pueden entrar a la universidad porque no tienen suficiente calificación académica para entrar a la universidad o que no tienen recursos económicos inmediatos para entrar a la universidad, pueden optar por una carrera técnica o una carrera tecnológica. Y una opción que me parece fantástica, fabulosa, es que la gente pueda ir al SENA. En el año de 1974, yo trabajé mucho con la implementación de la educación tecnológica. Entonces aparecían institutos aquí fantásticos como el EAFIT de Medellín. Había un instituto en México que aparecía que es una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es el Instituto Tecnológico de Monterrey. Aparecía en Rusia un instituto tecnológico que es una universidad fantástica, que es esta universidad, el Instituto Tecnológico de Kiev. Y se hacía, y se programó que la persona estudiara 2 años de parte técnica, que después pudiera estudiar 2 años más para tener un conocimiento avanzado de tecnología y después tuviera 2 años más para lograr su profesionalización. Entonces usted puede ser técnico en obras civiles, tecnólogo en obras civiles y después terminar su ingeniería civil, que era una forma magnífica de que la gente fuera proyectándose y fuera mejorando su capacidad intelectual y por supuesto que su ingreso y su trabajo. En esa época, sí, voy a decirlo, propuse que creáramos los médicos rurales, muy semejantes a los médicos rurales de Cuba y los médicos descalzos de la China. ¿Por qué? Porque yo miraba mi pueblo, llega un médico que ha hecho 7 años de
de medicina en esa época serios, porque lo hacían con cuerpo presente, a aplicar inyecciones y a mirar que la gente tenía tosferina, que tenía sarampión, que tenía viruela, que tenía desnutrición y que además de eso tenía que atender el parto. Pues para eso no se necesita estudiar 7 años. Claro. Una preparación mucho más elemental. ASCOFAME, que se llamaba en esa época la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, vetó el proyecto, pero no importa, después quedó eso bien representada una facultad de enfermería que está funcionando en Girardot de la Universidad de Cundinamarca. Lo que quiero decirles a los estudiantes que terminan su bachillerato, primero felicitarlos a los papás, que una primera opción, si no tienen forma de llegar a la universidad, es optar por la educación técnica. Pero opten por la educación técnica. Aprendan a hacer un oficio. Apréndanlo. Ese es un primer paso para comenzar una buena preparación académica hacia el futuro. He dicho. Es importante resaltar, doctor Carlos y Lisette, y oyentes de La Voz del Derecho, que desde luego un bachiller hoy en día se espera que sepa leer y escribir, que maneje un segundo idioma, que sepa asumir responsabilidades, que sepa resolver problemas, que sepa hacer uso de la tecnología, que tenga un buen manejo emocional, que se prepare o se presta para trabajar en grupo y obviamente que tenga esa capacidad de integrarse al grupo de trabajo y también que sabe la importancia de la ética y la moral. Lo dejé de último. No, pero es lo más... Lo dejo de último, pero ese debería ser lo primero, sí, ¿no es claro, cierto? Por supuesto. La ética y la moral. Claro. Porque hoy en día es muy importante anotarlo. Es muy poco lo que se tiene de ética y de moral. Sobre todo de gente que llega a la política y no tiene ética ni moral. No, en todas las partes. Pero en todas las profesiones se da de todo. Por supuesto, en todas partes. Entonces, el señor que le dio por volverse, ¿cómo se llama? Con muñetones, sin piernas, y se sienta en la esquina mostrando sus muñetones y para pedir limosna, porque sucede que pidiendo limosna le van a dar 60, 70 mil pesos diarios. Sí. Y de pronto alguien, porque eso aparece en un video, ¿no? Llega y en vez de una limosna le coloca una lagartija y lo asusta y sale corriendo. Claro. Eso es falta, eso es astucia de la mala. Sí. De la sí, mala. Sí. Entonces, por supuesto, tenemos Claro. que tener el tema de la honestidad, el tema del cumplimiento. Mire, una vez en Séptimo Día mostraron a un señor que se la pasaba agachado pidiendo limosna y decía que era que estaba con cáncer, ¿no? Pero estaba ahí en las horas pico, en las avenidas principales de Bogotá, se paseaba por todo Bogotá, se cambiaba de sitio. Hasta que un día de Séptimo Día lo entrevistaron porque lo dejaron que se enderezara y él se enderezaba, ya cuando terminaba su trabajo, se enderezaba y se iba tranquilamente caminando hacia su casa. Entonces le dijeron, señor, ¿no dice que está enfermo de cáncer y que no puede enderezarse? ¿Que tiene que estar inclinado? ¿Que está mal de la columna? ¿Cómo es posible? Entonces salió corriendo. Entonces, eso realmente demuestra la cantidad de gente que hay en la calle. Instrucción, información académica y educación en valores, que necesitamos tanto. Ya es urgencia que podamos tener eso en todas las profesiones y para todos los oficios. No, que los políticos son corruptos. No. Hay políticos decentes, sí. Hay políticos corruptos, la tendencia es esa. Pero uno mira que en todas partes lo están tumbando a uno. Claro. En todas partes. Bueno, uno ve, por ejemplo, bachilleres que salen y que realmente pues entraron a una universidad, no terminaron la carrera y se quedaron en la mitad. Como Steve Jobs. Por cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Pero hay algo que sí tenemos que decirlo. Dice si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Es que hay bachilleres que no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Esas dos cosas son leer y entender. Uh-huh. No saben leer, no saben escribir.
Y literalmente no saben leer, no sé, y les dan el título de bachilleres. ¿Sí es así o no es así? Le dice, sí. ¿Conoce a alguien que sepa esto? Yo conocí una abogada que tenía que entrar un recurso. Y entonces le dije, ¿qué opina de esto? Y duró como 3 días, estoy pensando. Y al tercer día me dijo, doctor, presentemos un recurso de casación. Apela, así, casación. De verdad. Eso no tiene ninguna justificación de nada. Tienen que revocar el título de abogada y el título de bachiller que le dieron. Y falta respeto con ella misma y con uno. Claro. Eso sí, claro. Bueno, pero eso es simplemente para decirle a la gente. Pero mire, doctor Carlos y Lisset, en el año 2017, que es reciente, eso fue el año pasado, la prueba Saber 11 la realizaron 738.000 personas. ¿En Colombia? En Colombia. ¿Y qué hubo? 738.000, pero de esos en esos 738.000 se cuentan algunas personas que se presentan a validar el bachillerato. Claro que no son muchos realmente, pero descontando todas esas personas que algunas personas se presentan solamente para mirar cómo es la prueba de eficiente o de difícil, ¿no es cierto? Incluso profesores se presentan a esa prueba, ¿no? Solamente para mirar y para orientar a sus estudiantes en el futuro de cómo presentar la prueba eficazmente para lograr un buen puntaje. Quedaron 700.000. Una revista que creo que es la revista Dinero hizo toda una serie de análisis desde el punto de vista de los porcentajes, quiénes quedaban y quiénes estaban por fuera. En todo caso, 700.000, el promedio, son los bachilleres que salen anualmente. ¿Cuántos pueden acceder a la educación superior? No llega más del 60% a la educación superior de esos 700.000. No, está comprobado. Está comprobado. Pero de ese 60%, no todos terminan. No todos logran terminar. Por diferentes razones. Por razones económicas, por razones que realmente pues están fuera de control. Y el 40% restante no tendrá la posibilidad de continuar sus estudios el siguiente año. Le oí una noticia mala, Tito. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, sí, claro. De la primera media hora, ¿no? De la primera media hora. Acabó el tiempo. Bueno, vamos entonces a concluir esta primera media hora en donde hemos hecho un análisis de la situación compleja que es la educación, de la forma como los muchachos tienen que estar hoy en día evaluando las posibilidades, porque estamos graduando nuevos bachilleres. En cuestión de días se están entregando cartones de bachiller y se van a encontrar con el dilema: ¿soy bachiller? ¿Qué me espera? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es la carrera que me interesa? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿Cuál es el proyecto de vida que me propongo adelantar? Esa es una pregunta que todos los bachilleres deben hacerse hoy por hoy. Vamos a un corte, despedimos esta primera media hora y ya volvemos. Sí, señor. Educación para la vida en familia en La Voz del Derecho.